Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Sálvete, calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de este programa, de este vuestro programa de podcast, vuestro programa de referencia en cuanto a historia antigua, a mundo antiguo. Y hoy me vuelvo a ir yo solito de viaje. Me vuelvo a ir solo pues porque me voy a otro periodo que no es Roma. Vuelvo a traeros otra pequeña píldora intersemanal en la que me dejo a Ángel haciendo sus quehaceres como Aquilifer de la Legión. Y hoy quiero hablaros de los espartanos, de la sociedad espartana, de esos omnipotentes, omnipresentes y grandes guerreros de la Grecia clásica. No os voy a hablar solo de ellos, sino que os voy a hablar en general de la sociedad espartana. Y empezaré diciéndoos que, a diferencia del resto de hoplitas, pues los espartanos eran muy diferentes. No eran ciudadanos que se convertían en soldados de manera puntual para combatir en las guerras que libraba su polis, su ciudad-estado, sino que ellos constituían una fuerza de combate profesional y eran entrenados desde muy temprana edad en el arte de la guerra. De ahí que se conformasen como los soldados más temidos de la Grecia antigua, por lo menos en lo que se refiere a la época clásica, la que se comprendía entre los siglos 6, 5 y 4 a.C., que fue el periodo en el que gozaron de más protagonismo. Estos espartanos nacían, crecían, vivían y, ¿por qué no?, también morían por y para la guerra. Luchar era su modus vivendi y, por ende, su profesión. Y ahora pensaréis en esa escena de la película de 300 en la cual el rey Leónidas dice: «Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Aú, aú!». Pues vamos, más o menos. Eran guerreros. Es por ello por lo que desde muy jóvenes, con apenas 7 años, los varones eran apartados de sus familias y se entregaban al propio Estado, es decir, a la ciudad, al gobierno de la ciudad, que era quien se encargaba de formarlos y adiestrarlos para la guerra. Y para llevar a cabo esa tarea se creó un modelo educativo que recibía el nombre de agogé. Esta especie de institución no solo se ocupaba de la educación de los varones, sino que también se encargaba de que las niñas recibieran una formación basada en lo que se esperaba de ellas. En el momento, evidentemente, con las gafas de ese siglo VI, V, IV a.C. Es decir, en aquel momento las mujeres se formaban para ocuparse de las tareas del hogar, de la administración de las tierras y sobre todo de engendrar una progenie suficientemente fuerte como para poder pasar a engrosar las filas del ejército espartiata. Pero para comprender esta institución debemos remontarnos a los orígenes de esta, a la misma. Para ello debemos trasladarnos hasta tiempos del legislador Licurgo, cuya existencia oscila un poco entre la realidad y la leyenda. La cuestión fue que alguien, o bien él o bien otros, redactaron allá por el siglo IX, VIII a.C. estas leyes o preceptos que con el tiempo se sabe que alcanzaron el rango de constitución. Una especie de leyes de carácter sagrado a la que le llamaron retra. Pero ¿cómo funcionaba esta agogé? El proceso institucional se iniciaba con el nacimiento de la criatura. Un grupo de ancianos hacía las comprobaciones pertinentes para saber si el bebé era apto físicamente o no. Era ahí donde se generaba la primera polémica, el tema de qué sucedía con los que no pasaban esta primera criba. Se decía que si el recién nacido no era apto o tenía alguna malformación, se le abandonaba en el monte Taygeto para que las bestias diesen buena cuenta de él. Poco crueles estos espartanos. Otra versión un poco más dura decía que esos bebés eran arrojados desde lo alto del monte, aunque en este punto quiero aclarar que no todos los desechados sufrían el fatal destino. Se sabe que algunos de estos eran criados como esclavos o entregados a matrimonios que no habían podido tener hijos. O sea que eran crueles, pero a lo mejor no tanto como se han encargado las fuentes de hacernos creer, o los propios espartanos instauraron esta especie de leyenda
sobre ellos para saber o para dar a entender a los demás lo duros que eran. No hay detalles de lo que pasaba con ellos cuando alcanzaban cierta edad, aunque los espartanos no eran tan crueles como algunas fuentes se han encargado de explicarnos. Por muy poco actos que fueran para la guerra, siempre se podían ocupar de llevar a cabo otras tareas. Evidentemente, si el retoño nacía con alguna malformación física grave, era probable que sí que fuese abandonado a su suerte. La cuestión es que tras esa primera criba, los bebés eran entregados a sus progenitores de nuevo, que tenían que criarlos hasta que cumplían los 7 años. Era entonces cuando entraba en juego la gogué, momento en el que estos niños abandonaban sus casas y eran enviados a una especie de cuarteles. Allí se les rapaba el pelo y se les dividía en pequeños grupos o unidades. Y desde ese instante lo hacían todo juntos, quedaban encuadrados por edades y estaban bajo la estricta supervisión de una especie de instructor, que recibía el nombre de Eirén. A su vez también bajo la dirección de un funcionario estatal llamado Paidonomos. Y en esta fase inicial, que se prolongaba hasta los 14 años, más o menos, los niños debían adquirir una forma física adecuada. Y para ello se ejercitaban a diario, corriendo largas distancias y luchando. Pero no solo ejercitaban la parte física, sino que también aprendían valores como la obediencia y el ascetismo. Esto era para poder renunciar a todo lo material, a todo aquello que no fuese básico para sobrevivir. Además, se les enseñaba a leer y a escribir, aunque este tipo de educación era un poquito más secundaria. Al llegar a los 14 años, los jóvenes pasaban a una nueva categoría, la de efebos. Y en ese momento se debían dejar crecer el pelo, teniendo la obligación de cuidarlo con esmero. En esa nueva etapa, que se prolongaba hasta los 18 años, su aprendizaje se basaba en adquirir una resistencia física más elevada. Sufrían todo tipo de penalidades, tales como pasar hambre, sed, frío, calor, además de aguantar golpes y palizas continuas. Todas estas acciones tan crueles a priori cumplían el objetivo de volverles cada vez más fuertes, tanto de cuerpo como de mente. ¿Quieres marchar con nosotros a Roma? ¿Quieres venir a la URBS? Es un plan excepcional. Ángel, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a Roma, ya llevo el Gladius en la mano. Nos vamos a Roma, vamos a visitar Ostia Antica, el Coliseo, la Domus Aurea, los foros y vamos a hacer cosas especiales. Desde algo relacionado con Julio César hasta los peligros de la Roma nocturna, pasando por una grabación de un programa. O sea que si queréis participar en todo esto, ¿a dónde tienen que escribir, Ángel? A grupeandotour@gmail.com y llevar el Gladius imaginario en la maleta, que no nos dejan pasar estos bárbaros. Unidos a esta super experiencia y no os la perdáis con nosotros, con Ángel y Sergio, Calamares a la Romana, en la Ciudad Eterna. Se dice que incluso se les obligaba a dormir en lechos construidos únicamente en cañas y a vestir un manto llamado imatión, como única prenda de ropa. Seguían entrenando, luchando y combatiendo, aunque en esa fase lo que primaba era el fomentar la competitividad y la ambición entre estos jóvenes. Llegados a la última fase de la gogué, pues comenzaba hacia los 18 o 19 años, era considerada esta fase, esta última, como la etapa adulta, y a partir de esta edad los muchachos se casaban y comenzaban su tarea de procrear. No podían vivir en sus casas con sus esposas, sino que continuaban en los cuarteles con sus compañeros. Pasaban a convertirse en jefes de tropa y dirigían a muchachos más jóvenes, pertenecientes a las categorías inferiores. Y participaban ya a esas edades tempranas en el oscuro y secreto ritual de iniciación conocido como cripteia. A partir de los 30 años se convertían en ciudadanos de pleno derecho y pasaban a pertenecer a la clase espartiata o a los iguales, los homoioi. Su dedicación no distaba mucho de lo vivido anteriormente, pues se debían plenamente al ejército y pese a vivir con sus esposas pasaban poco tiempo junto a ellas. Y dicho esto, ¿qué sucedía con las mujeres espartanas? Como ya he comentado hace un ratito, también se ponían bajo la tutela de la gogué y lo hacían a la misma edad que los varones, es decir, a los 7 años.
Aunque a diferencia de ellos, no vivían juntas en cuarteles, sino que se las educaba de manera conjunta durante el día y por la noche dormían en sus casas con sus padres. O sea, en este aspecto, pues era mejor ser mujer que hombre, porque por lo menos podrías dormir en casa y estar con tu familia. Las fuentes también nos dicen que había mujeres adultas que las instruían desde esa edad. Esta instrucción incluía una parte física, similar a la de los hombres, incluyendo la lucha, las carreras, los deportes o incluso disciplinas olímpicas como el lanzamiento de disco o el de jabalina. Y esto se hacía con intención de fortalecerlas para poder tener hijos sanos y en condiciones. Además de estas disciplinas, también se las instruía en el canto y también en el baile. A partir de los 19 años estaban obligadas a contraer matrimonio. Y una vez casadas, parece ser que se debían rapar el pelo y dejárselo corto. A diferencia de lo que pasaba en otras polis, los padres de las chicas no concertaban los matrimonios. Eran los muchachos los que elegían a sus esposas y, aunque parezca extraño, las esposas podían tener más de un marido, pues la poligamia no estaba mal vista a diferencia de la visión del resto de ciudades de la Hélade. Se buscaba que ellas engendrasen varones aptos para la guerra y a nuevas mujeres que pudiesen engendrar futuras generaciones de calidad, por lo que la necesidad común primaba sobre los intereses personales. Además de todo esto, la mujer era la encargada de la administración de su casa, o casas, dependiendo, claro, de si estaba con varios maridos. Por ello estaba bien instruida en el tema de la economía doméstica. Eran las mujeres espartanas las que se encargaban de esa tarea, pues el marido obviamente tenía mucho trabajo con la guerra. Se dedicaba exclusivamente a eso, ya os lo hemos dicho antes. Además, controlaban a los esclavos e hilotas que tuvieran a su cargo y organizaban cultos y ritos sagrados. Pese a tener autoridad de puertas para adentro, en asuntos públicos seguían estando por detrás de sus maridos. Aunque no tenían esa potestad de decisión, sí que se les permitía opinar y expresarse en los asuntos concernientes a la polis. Eso sí, sin poder ejercer el derecho a voto. Pero tenéis que tener en cuenta que esto ya era mucho, teniendo en cuenta cómo funcionaban el resto de ciudades griegas, donde el papel de la mujer era muy secundario o incluso terciario. Ya que las mujeres espartanas, podíamos decir, que eran de las más privilegiadas, de las que tenían más libertad o más derecho dentro de la Grecia antigua. Existían también dentro de la sociedad otros integrantes del Estado. El primer grupo era el de los periecos. Estos eran los extranjeros, todos aquellos hombres libres que vivían en las regiones periféricas. Pese a formar sus propias ciudades, dependían de la propia Esparta. Al no ser ciudadanos de la misma capital, no tenían los mismos derechos que los espartiatas y no se les consideraba como tales. Pero bueno, no estaba mal ser un perieco. Tras este grupo estaba el de los hilotas, sin duda el más numeroso de todos. Estos eran esclavos descendientes de los pueblos mesenios que fueron vencidos y sometidos durante las guerras de conquista ya por el siglo VIII a.C. Estos esclavos tenían una condición más bien de siervos, eran propiedad del Estado y estaban adscritos a la tierra que trabajaban y no podían ser vendidos. Este grupo era el más numeroso, como he dicho antes, y pese a que las fuentes no calcularon nunca su número, se sabe o se intuye que aproximadamente por cada espartiata había un total de 7 hilotas. A diferencia del resto de esclavos, tenían derecho a formar una familia y a vivir junto a ellos en las propiedades de su amo, e incluso se podían quedar con una parte de la cosecha que cultivaban para él. Y se sabe que en momentos puntuales también fueron usados como infantería ligera en algunas de las guerras que libró Esparta. Bueno, espero que este breve repaso que he hecho hoy o este breve episodio dedicado a cómo era la sociedad espartana pues os haya gustado, haya sido de vuestro interés y os haya despertado la curiosidad. Este breve capítulo intersemanal lo podéis encontrar dentro de una de mis novelas, de uno de mis ensayos, ¿Sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo, donde repaso momentos, personajes, episodios, anécdotas, curiosidades de todas las civilizaciones o algunas de las más importantes del mundo antiguo: Roma, Grecia, Egipto, los hititas, los etruscos, etcétera, etcétera. Podéis dejar comentarios, podéis opinar, podéis sugerir, y yo antes de despedirme os quiero decir que podéis suscribiros a todos nuestros canales. Recordad, Sergio Alejo Gómez en YouTube para nuestros vídeos,
en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Spreaker Radio, en formato podcast. Y si queréis escuchar los programas de Ángel Portillo Lucas, pues también os podéis suscribir a su podcast Lignum en Roma. Como dice nuestro querido amigo el Etrusco, sed felices y luchad por vuestros sueños.